Hola, buenas noches. Les habla Guillermo Murillo, alumno de la licenciatura en Pedagogía por el Instituto de Enlaces Educativos. Les hago este video desde Zapopan, Jalisco. Actualmente laboro en el Centro Educativo La Barranca. El interés de este video es contestar 3 preguntas que me fueron asignadas en la materia de Historia de la Educación y la Pedagogía, y pues intentaré hacerlo de la manera más clara y con los ejemplos más precisos que puedo. Empecemos pues con la primera pregunta. ¿De qué manera los ideales formativos de las civilizaciones mesopotámica y egipcia influyeron en el pensamiento pedagógico de los periodos posteriores? Bien, primero vamos a centrarnos en describir un poco la sociedad de esas dos civilizaciones. Hablamos que el poder se concentraba en faraones y en sacerdotes, y que no había una figura bien formada aún del educador. En este caso era el escriba, que estuvo presente una figura muy similar en cada una de esas dos civilizaciones. En el caso de los escribas o educadores, o un protoeducador, era el de instruir a los hijos de dirigentes o faraones, y en general a los hijos de las clases privilegiadas. También los sacerdotes podían estar ahí presentes entre los que recibían educación, para que tuvieran una superioridad intelectual sobre los demás. Saber leer y escribir era algo que no estaba al alcance de toda la población, y era una ventaja. Se enfocaban en formar a un hombre políticamente, y la instrucción para el pueblo estaba limitada al de boca en boca, lo que podía instruirle un padre a su hijo, y obviamente no había mujeres todavía en este periodo de educación. Esta gestión de la educación y de la cultura como una arma para subir y escalar en la sociedad, y que solo iba enfocada en unos ciertos sectores, fue uno de los pensamientos que se mantuvo todavía en los siguientes periodos, que solamente estuviera enfocado a unos sectores de la sociedad el acceder a esa educación. Vamos con la pregunta número 2. ¿De qué manera la reforma protestante y la contrarreforma católica influyeron en el pensamiento en el siglo XV y XVI? Bien, primero vamos a situarnos en qué fue la reforma protestante. La iglesia empezó a ser cuestionada, dada su estructura muy autoritaria y que centraba su poder en el Papa. Había evidencias de corrupción dentro de la iglesia, se vendían las indulgencias, había padres que no eran tan estrictos con su formación, y en general había un descontento sobre cómo la iglesia no se adaptaba a los cambios de la sociedad. Entonces Martín Lutero promovió una reforma, esa reforma protestante, que se dio entre Alemania y Suiza principalmente, donde buscaban que la iglesia se modernizara. Bien, la reforma fortalecía el vínculo que había entre el fiel y Dios, sin mediar la iglesia. Además, pugnaba por la libertad individual, que el hombre pudiera decidir sobre su destino. En lo referente a la educación, fue la primera vez que se hablaba sobre la universalidad de esta. Además, se le confería al Estado la obligación de proveerle educación, aunque fuera de manera muy sencilla, a toda la población. Como respuesta, se llevó a cabo el Concilio de Trento en Italia, donde se formaban seminarios con las diferentes congregaciones, además de que se penaba en la venta de indulgencias. Se exigía más disciplina al clero, se castigaba la herejía, y regresa la Santa Inquisición, una medida que fue un poco violenta. Conocemos los alcances de esta última. Como consecuencia de este concilio, se retrasa un poco la cultura, pero se fortalece la estructura de las escuelas. Entre ellos los jesuitas, por ejemplo, formaron escuelas muchísimo más organizadas. Ahora vamos con la tercera pregunta, que es cómo transformó la revolución industrial la educación, y cómo influyó en la formación del individuo en las sociedades modernas. Para empezar, la revolución industrial hizo que el sistema tuviera exigencias mayores hacia el individuo que trabajaba en él. Expandió la educación básica, promoviendo la alfabetización de una mayor cantidad de personas debido a que las exigencias laborales eran mayores. Se promovió la creación de escuelas donde se desarrollaba la enseñanza técnica y científica,
para poder adaptarse a lo que las empresas necesitaban. De manera real, la educación se volvió un medio de movilidad social. Quien más estudiaba tenía mejores oportunidades. Promovió al individuo como una parte activa de la economía. Le reconoció su productividad, su capacidad de innovación y su iniciativa. La educación se volvió una herramienta de integración social, donde también se enseñaban valores y donde la disciplina y la eficiencia también eran factores a tomar en cuenta. Todo esto relacionado con cómo insertar a un individuo en el trabajo. Y como lo podemos ver hasta hoy, se creó un nexo fuerte entre la economía y la educación que no se ha podido separar. Países que tienen una mejor economía acceden a mejores maneras de educación. Bien, de esta manera contesto mis 3 preguntas asignadas. Espero haberlo hecho de manera eficiente y si alguien en algún momento busca alguna respuesta en mi video, la puede encontrar de manera efectiva. Gracias.